Y recuerden que la invitación que les hacía es a que estos 3 domingos, este domingo y los 2 siguientes, pudieran estar en esta serie de temas que vamos a tener acerca de preguntas incómodas. Me gustó mucho ahí la promoción que mandaron, ¿verdad? Muy interesante, muy padre. Y les decía que la idea era retarles a que ustedes hagan el esfuerzo por poder estar estos 3 domingos, ¿verdad? Y les decía yo que pues quería pedirles, de ser posible, que hubiera uno más, ¿verdad? Y les decía, el primer requisito para asegurar que haya alguno más es que yo no falte, ¿verdad? Porque si yo falto, pues entonces ya no tiene que venir uno más, sino tienen que ser 2, ¿no? Para que cubra mi lugar. Entonces, les invito a que consideren, ¿verdad?, el estar estudiando la palabra de Dios, el estar viendo estas predicaciones. Es Dios quien está hablando. No soy yo. Y espero no ser yo quien hable. Es el Espíritu de Dios quien habla a nosotros. A mí me gusta mucho predicar, me gusta mucho enseñar, pero a veces no me gusta hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno está preparando, uno es el primero que anda ahí como boxeador, ¿verdad?, esquivando los golpes o la enseñanza y diciendo, espérame, o sea, ¿cómo?, ¿verdad? Entonces, aprendemos mucho cuando preparamos un sermón, cuando preparamos una clase, y lo hacemos con temor y temblor, al menos yo, porque estamos exponiendo la palabra de Dios. No estoy exponiendo una clase de ventas, o no estoy exponiendo una clase de administración, no estoy exponiendo alguna clase de otro tipo. Es la palabra de Dios la que estamos exponiendo. Entonces, si tú, querido hermano, estás hoy aquí, es porque Dios te trajo. Y te trajo porque tiene algo especial para ti. Me dio mucho gusto al entrar en la mañana el poder ver que en la escuela discipular, creo que así le llaman, estaban estudiando el Espíritu Santo. Y dije, oh, qué buena onda. Y yo creo que es la primera vez o segunda vez que en alguna escuela dominical, que en alguna iglesia, yo veo que se hable del Espíritu Santo enseñándolo. Decía la hermana que por ahí algún autor que leyó, dice, a nosotros no nos gusta hablar mucho del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque luego piensan que somos carismáticos o pentecostales o lo que sea. Y yo no creo que, sí va por ahí un poquito, pero yo creo que más el susto de hablar del Espíritu Santo es porque ni yo lo entiendo. O sea, no nos queda claro quién es, que no nos queremos atrever a enseñar. Entonces aprovechemos, hermanos, estas oportunidades de aprender de la palabra de Dios, de enseñar de la palabra de Dios. A mí me dio gusto porque lo poco que vi de la clase, pues es una clase bíblica y las referencias que se dan son bíblicas. O sea, me gustó, se me hizo interesante, ¿no? Entonces, si no has experimentado tú venir a la escuela a discipular, date la vuelta, date la oportunidad de venir, escuchar, aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, entrando a nuestro tema, es una miniserie de preguntas incómodas. Preguntas incómodas. Vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra.
Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí, Señor, en esta iglesia. Y sé tú, Señor, quien hables a través de tu siervo, para que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender aquello que tú estás preparando, Señor, para cada uno de nosotros. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu voz la que nos hable y la que nos transforme. Porque solamente tu vida, Señor, solamente tu palabra es la que puede transformar la vida del ser humano. Y Padre Celestial, en esta mañana queremos salir con vidas transformadas, pero transformadas por ti, Padre Santo. Gracias por este tiempo. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender cada uno el mensaje tuyo directamente a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, palabras incómodas, preguntas incómodas. El Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, hizo muchas preguntas. De hecho, yo creo que era la forma principal en que Él enseñaba. Preguntaba mucho, hacía muchas preguntas. Yo creo que era la base de su forma de enseñanza, o uno de sus métodos favoritos para enseñar. Incluso Dios Padre hace muchas preguntas a sus siervos. Y está y llama a tal siervo y le pregunta y le dice y demás. Y las preguntas que hace nuestro Señor o que hace nuestro Dios son preguntas para llevarnos a pensar y a reflexionar. No son preguntas con trampa. No son preguntas que quieren llevarnos a un engaño o incitarnos a hacer algo mal, algo indebido, o que quieren o están buscando provocarnos, hacer que nos equivoquemos. No, el sentido de sus preguntas es real, es sincero, es para que tú y yo podamos aprender, para desafiar nuestra mente y poder reconocer en dónde estamos parados y qué es lo que nosotros podemos responder a dicha pregunta. ¿Alguien de ustedes recuerda alguna pregunta de Jesús o alguna pregunta de Dios que haya hecho a sus profetas, o de Jesús que haya hecho a sus discípulos o a la gente con la cual interrelacionó por ahí? ¿Alguien recuerda alguna pregunta, hermana? Ok, cuando Elías va huyendo de Jezabel, le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? ¿Alguien más recuerda alguna otra? Adelante. Ok, la que leímos ahorita leímos dos preguntas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más recuerda alguna pregunta de Jesús, de Dios? Perdón tantito. ¿Sí, hermana? Ok, a Pedro le pregunta: Pedro, ¿me amas? Oí una voz de ese lado, pero no la identifiqué. Cuando Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta registrada en la Biblia. Esa es la primera pregunta registrada en la Biblia. ¿Y a quién se la hace? ¿A Adán? Le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Y pues aquí estoy. Y Dios no sabía dónde estaba, pues sí estaba, pero quería hacer que Adán reconociera dónde estaba, en qué posición estaba, y no tanto físicamente, espiritualmente, ¿verdad? Una última pregunta, que alguien se acuerde. La primera pregunta de Jesús es tarea de examen, así vamos, tome nota ahí para. La primera pregunta de Jesús, ¿cuál fue? Les doy una pista, pero no digan a nadie. La hizo en su adolescencia. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y es una pregunta que le hace a sus padres, ¿verdad? En la plena adolescencia, a los 12 años de edad.
Entonces, como ellas, encontramos muchas preguntas en la palabra de Dios. Ya veíamos la primera pregunta en las Escrituras es, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? En el libro de Job, si quieren encontrar preguntas, váyanse a Job. Ahí hay infinidad de preguntas. Y la primera pregunta que encontramos en Job se la hace a Satanás. ¿Qué le preguntó a Satanás? ¿Se acuerdan? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y Satanás dice, vengo de rodear la tierra. Y ahí les va por si no se han dado cuenta. Al contestar él de rodear la tierra, nos deja muy claro que Satanás no es omnipresente. Dios sí. Digo, a Satanás lo encontramos en todos lados, ¿verdad? Tentándonos, pero son sus huestes, es él y sus huestes, o sea, él solo no. Entonces es interesante, dice, vengo de rodear la tierra. A Job lo ametralla, o sea, le da ráfaga de preguntas. Y una de ellas muy conocida es, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Y de ahí se suelta. Y son como 4 o 5 capítulos, pregunta. Y yo veo a Job así como que, espérame ya, o sea, déjame pensar en la primera que me hiciste. Señor Jesús también hizo muchas preguntas. Ya veíamos la primera pregunta del Señor Jesús fue en su adolescencia, ¿verdad? Y fue a sus padres cuando dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ya la primera pregunta que hace el Señor Jesús, estando en su ministerio, iniciando su ministerio, es a 2 discípulos de Juan que los siguen. Ahí en Juan capítulo 1, ¿verdad? Me encanta ese pasaje porque Juan les dice 2 veces a la gente con la que está, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después les dice una segunda vez, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos con los que estaban dejan a Juan y siguen a Jesús. Y yo creo que esa debe ser la meta de todo creyente. Que la gente me escuche hablar de Jesús y decidan seguirlo a Él. No a mí, no a mi iglesia, a Jesús. Y entonces Jesús ve a estos 2 discípulos y les pregunta, ¿qué buscáis? Y esa es la primera pregunta que encontramos de Jesús en su ministerio. Y como él, hay muchas otras preguntas. El día de hoy empezamos una miniserie de preguntas que le hace Dios a los profetas o personas o con alguien que tiene algún tipo de encuentro, y también que puede hacer Jesús, ¿verdad? Al tener algún encuentro con alguna persona, discípulos o fariseos o escribas o cualquier otra persona que se encuentre. A estas preguntas les hemos llamado incómodas porque tienen la característica de confrontar a sus interlocutores con una realidad, con su realidad. Y yo quiero que tengas esto en mente el día de hoy. Olvídate si vienes acompañado, si hay más gente de la iglesia, etc. Estamos en una plática, en un diálogo, que por cierto, un culto es un diálogo con Dios. Él nos habla a través de la palabra, nos habla a través de los cantos, nosotros le respondemos por el canto, por la oración, es un diálogo con Dios. Estás en un diálogo con Dios, tú solito. Y las preguntas que Dios hace son para ti.
Le estoy dando muchos tips el día de hoy. Otro tip. Si tú eres de los que acostumbra decir, hijo, ojalá hubiera venido fulanito de tal para que escuche este mensaje, lo primero que te quiero decir es que el mensaje era para ti, no para esa persona. Digo, tal vez esa persona también lo necesite, pero si tu mente te lleva a pensar de ojalá hubiera estado aquí para que lo escuchara, es muy probable que tú también estés afrontando esa necesidad. Vamos a ver nuestra primera pregunta incómoda. Ya leímos el pasaje, ¿verdad? Ahí va la prueba de fuego. Sí funcionó. Muy bien. ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Verdad? Vamos a ver nuestra primera pregunta incómoda. Y nuestra primera pregunta incómoda la encontramos ahí en el versículo 13 y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, me acabo de aventar una mentira, porque esa no es incómoda, esa pregunta no es incómoda. ¿Por qué? Porque le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús está esperando la respuesta de terceras personas, no de nosotros, de alguien más. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y pues ya ellos van contestando, ¿verdad? ¿Cuáles son las respuestas que dan estas personas? Uno dice Juan el Bautista, otros dicen es Elías, otros dicen que Jeremías y otros dicen que alguno de los profetas. Entonces son 4 respuestas por ahí que dan. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros que es Jeremías y algunos otros que alguno de los profetas. Y eso está bien, o sea, eso es lo que la gente piensa acerca de Jesús. Y como decíamos, esta pregunta pues no tiene nada de incómoda. ¿Por qué? Porque se las hace a los discípulos, pero pidiendo la respuesta de terceras personas. Eso es lo que ellos dicen. Si están bien o están mal, pues sabrá. Pero eso es lo que ellos están opinando. En estas respuestas nos revelan 2 cosas. La primera de ellas, la gente tenía en alta estima al Señor Jesús. Lo asocian con gente de alto impacto y autoridad en la historia del pueblo de Israel. No lo están confundiendo o no lo están relacionando con cualquier persona. Lo están relacionando con gente de alto impacto, de autoridad en el pueblo de Israel. Juan el Bautista, Jeremías, Elías o algún profeta son gente de nivel en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero también nos deja en claro que existía gran confusión en cuanto a su identidad. O sea, no hay una idea clara de quién es. No saben realmente quién es. Todos coincidían en que era un gran hombre de Dios, pero no llegaban a tener un consenso de quién era en realidad. Y entonces, la pregunta cambia. Y Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces ya le está preguntando a los discípulos. La pregunta se vuelve ligeramente más incómoda, pero aún no es tan incómoda. ¿Por qué? Vamos a hacer una mini prueba. Si yo les hago ahorita una pregunta así teológica, digamos, un poquito elevada, y les digo, no sé,
¿qué piensan ustedes acerca de tal cosa? La gran mayoría, o muchos de ustedes pensarían que alguien respondiera. ¿Quién? De los que están aquí. ¿Quién dirían? Cualquier pregunta que hagas, fulanito lo responde. Es bien fácil. Si estuviera el pastor, hacen una pregunta y todos voltean a ver al pastor. Ahí le hablan pastor, ¿verdad? Contesta en lugar de todos. Bueno, aquí, ¿quién respondería? Yo lanzo una pregunta, ¿quién respondería? ¿Quién me dirían ustedes? Fulanito respondería. Que no les dé miedo, ni temor, ni nada por decir. Magda, por ejemplo. ¿Alguien más? La hermana Fina, la hermana Connie. O sea, son gente que dicen, bueno, ellas nos sacan del apuro. Y están los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pero ahí te hablan. ¿Por qué? Porque en todo grupo siempre hay alguien que conoce un poquito más o que simplemente no se queda callado. Yo me acuerdo mucho cuando salíamos de viaje, nosotros viajábamos al menos 3 veces al año como familia a la Ciudad de México, porque la familia de mi mamá vivía en México, la gran mayoría. Y pues ahí va papá y mamá con los 4 huarcos, diríamos, aquí en Monterrey. Y ahí vamos. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención que un hermano mío, se llama Oscar, es el que sigue de mí hacia arriba, yo soy el más pequeño de la familia. Siempre veía, ese es un carro no sé cuál, no sé cuál, no sé cuál. Y ese es un carro no sé cuál, no sé cuál, no sé cuál. Y que trae motor no sé qué y no sé. Oye, pues, ¿cómo le haces? O sea, digo, pues yo estaba chavo, tenía 10, 12 años y él, pues 2 años mayor que yo, o sea, tampoco muy grande que digamos. Pero de todo digo, pues ¿cómo le haces? ¿De dónde estoy? Dice, el secreto es no te quedes callado, o sea, si él no sabe, o sea, si él tampoco sabe, pues no te quedes callado, tú responde, ¿verdad? Y me quedé pensando, quién sabe cuántas mentiras me habrá dicho. y sí es una persona muy inteligente, o sea, sinceramente es muy, muy, muy inteligente. Terminó secundaria con puros 100s y la prepa con puros 100s. En prepa, en un examen sacó 104. Y dije, ¿cómo que sacaste 104? Pues es que el maestro, como sabía que es una clase difícil, puso 52 preguntas, diciendo 2 de ellas pues no se la van a saber, entonces siempre andan ahí diciendo que les ayude, pues ahí le van 2 de ayuda. Pues mi hermano las contestó. Entonces ahí tiene su examen, 104. ¿Qué hizo Humberto Bauer cuando llevó esa materia? Hermanito, préstame tu examen. Dice, no te quieres copiar. No, ya lo presenté. Nada más le quiero decir al maestro que los 4 puntos que te sobraron aquí, de seguro yo sí los ocupo. Entonces, si a ti te sobraron 4, pues échalos para acá, o sea, pues, sé buen hermano, ¿no? Pero él decía, la clave de esto es no te quedes callado. Entonces, siempre en el grupo hay alguien o que sabe más o que no se queda callado, ¿verdad? Entonces, aunque es un poco incómoda porque está refiriendo a los discípulos, no lo es del todo. ¿Por qué? Porque ahí está Pedro y Pedro contesta. Y aparte Pedro medio atrabancado y demás, pues, yo creo que todavía ni acababa la pregunta y ya estaba contestando, ¿verdad? Entonces, Pedro es quien contesta. Dice, aquí el Señor dice, aunque cambie de pregunta, pues no es tan incómoda porque siempre hay alguien, ¿verdad?, que va a contestar en nuestro lugar, ¿verdad?
Y dice, ¿por qué le hace a un grupo? ¿Por qué no es tanto incómoda? Porque lo hace un grupo y siempre alguien va a salir ahí en respuesta a esa pregunta. ¿Qué contesta Pedro? Si me ayudan leyéndolo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le contestó el Señor Jesús en el verso 17? Dice, no, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, reconoce Jesús, esta es una inspiración divina de quién soy yo. Pero las palabras de Jesús, por las palabras de Jesús nos damos cuenta de que la respuesta de Pedro es acertada y que viene de una revelación divina. Pero, ¿será realmente lo que opinan todos los discípulos? ¿Realmente todos los discípulos pensarán, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O nada más se unieron a Pedro porque ya contestó y ya nos salvó de la pregunta? Queda por ahí la incógnita. Y si vemos la historia de los discípulos, nos damos cuenta que muchos no estaban convencidos de esto. De hecho, el mismo Pedro, versículos más adelante, Dios le dice, no seas de tropiezo. Satanás está atacando tu alma. Entonces, ha pasado poco tiempo y Jesús ya le está reprochando a Pedro su falta de fe. Pero pues acaba de decir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acaba de ser una confesión magnífica, una revelación divina de quién es realmente Jesús. Y versículos más adelante le dice, hazte un lado, Satanás. Satanás ya te invadió. Y queda, ay caray. Entonces, yo dudo, sinceramente, que esta idea de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sea lo que los 12 discípulos pensaban. Muy bien, ahora tropicalicemos esta pregunta y traigámosla a nuestros días. Permítanme hacerle un pequeño ajuste a la pregunta, un ajuste válido, no estoy cometiendo ningún tipo de pecado, ni maldad, ni nada por el estilo. Pensemos en que estamos en ese diálogo directo con Jesús. Imaginémonos que estamos ese día con Jesús ahí, o que Jesús está ahorita aquí en medio de nosotros y estamos teniendo ese diálogo. Y Dios se pregunta, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Tú, no tu esposa, no tu esposo, no tu hijo, no el miembro de la iglesia, tú. Si quieres, ponle tu nombre. Y Humberto, para ti, ¿quién soy yo? Esta sería ya una pregunta incómoda, porque te la está haciendo a ti, a nadie más. No a la iglesia, no a la familia, no a la comunidad. Esta pregunta es para ti. ¿Tú quién dices que soy yo? Ahora bien, hay dos maneras de contestar esta pregunta. Esta que es nuestra primera pregunta incómoda. Podemos contestar la pregunta con la respuesta bíblicamente correcta,
o podemos contestar la pregunta con la realidad de nuestra vida. Y yo lo que quiero pedirte en esta mañana es que tú respondas esta pregunta con la realidad de tu vida al día de hoy. No hace 5 años, no hace 10 días o 2 meses, hoy. ¿Quién dices tú hoy que soy yo? ¿Qué respuestas podíamos encontrar? El Hijo de Dios. ¿Ok? Respuesta válida. Mi Señor y mi Salvador. Bien, palomita por eso. Eres mi todo. Palomita. El primer lugar en mi vida. Palomita. El Mesías prometido, palomita. Estas son preguntas, son respuestas que pudiéramos estar dando el día de hoy. Y tal vez alguna de esas sea tu respuesta, o tal vez tu respuesta no está ahí, no lo sé. Pero sí te pido que le respondas al Señor y le digas: Señor, tú eres esto para mí, al día de hoy. Muy bien. El Señor ya escuchó tu respuesta. Y como estamos en un diálogo cara a cara con Jesús, Él se toma el derecho de réplica. Dice: ok, ya me dijiste quién soy yo para ti. Y Jesús nos dice: si yo soy para ti, tu respuesta, entonces ¿por qué no me buscas todos los días? ¿Por qué no dejas de tomar tus propias decisiones? ¿Por qué te cuesta tanto obedecerme? Recuerda, Jesús está hablando contigo hoy. Y Jesús te está diciendo: si yo soy para ti esto, entonces ¿por qué no me buscas todos los días? ¿Por qué no dejas de tomar tus propias decisiones? ¿Por qué te cuesta tanto obedecerme? ¿Por qué le dedican más tiempo a la escuela o al trabajo que a mí? Y no quiero decir con esto que la escuela y el trabajo no sean buenos, son buenos. Y les tenemos que dedicar mucho tiempo, a la escuela y al trabajo, y eso es bueno. Pero yo le puedo dedicar tiempo a mi trabajo siendo consciente de quién es Dios para mí. O puedo dedicarle tiempo a mi trabajo dejando a Dios afuera de la empresa. Yo puedo dedicarle tiempo a la escuela siendo consciente de que Dios está conmigo, o puedo estar en la escuela dejando al Señor afuera de la escuela. A eso me refiero cuando hablamos de por qué le dedican más tiempo a la escuela o al trabajo que a mí. ¿Por qué no lees mi palabra diariamente?
¿Por qué sigues enojado con puntos suspensivos? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué sigues haciendo, y pongan ustedes ahí, qué? Que bien sabes que es contrario a mi voluntad. Me agrada tu respuesta, dice Jesús. Bíblicamente es correcta. Me pone feliz escuchar tu respuesta. No esperaba menos de ti como una respuesta a esa pregunta. Pero lo que me desconcierta, dice Jesús, es ¿por qué si realmente soy eso para ti? Tú batallas tanto. Tú no me buscas todos los días, no dejas de tomar tus propias decisiones, te cuesta tanto obedecerme, le dedicas más tiempo al trabajo, a la escuela o a otras cosas que a mí. No lees mi palabra todos los días. Sigues enojado con fulanito y sotanito. Y ese enojo tiene ya años. Y lo único que está haciendo es carcomiendo tu vida. Y ves a fulanito en la iglesia y le saca la vuelta. Y ves a fulanito en la calle y te cambias de acera. ¿Por qué no perdonas? ¿No sabes que el perdón no es necesariamente o solamente un beneficio para la otra persona? El primer beneficiado con el perdón eres tú. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué sigues haciendo esto que bien sabes que va en contra de mi voluntad? Y hermano, esto es para que tú contestes, tú solito. Yo no quiero saber las respuestas. Es Dios hablando contigo. Es Dios confrontándote y diciendo, reacciona. Piensa bien tu respuesta. Y por favor, contesta de acuerdo a tu realidad de hoy. No una respuesta bíblicamente correcta. Si la respuesta bíblicamente correcta es tu realidad el día de hoy, bendito sea Dios. Pero si no, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque a Dios no le puedo mentir. Señor, tú sabes que es lo más importante en mi vida. Salimos del culto y no volvemos a ver nada de Dios hasta el próximo domingo. No, pero ya le dije a él mi respuesta. Y de seguro Dios se la creyó toda. Pues no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Querido hermano, querida Iglesia Betel, tu respuesta a esta pregunta describe a un Jesús que no conoces o realmente refleja al Jesús que conoces y que vives cada día. ¿A quién está reflejando tu respuesta? ¿A qué Jesús está reflejando? ¿A un Jesús que conoces intelectualmente hablando? ¿O está revelando al Jesús que conoces y que vives todos los días de tu vida?
Yo te invito, hermano, a que inclines tu palabra, tu cabeza, cierres tus ojos. Y ores al Señor. Sé que Dios te ha hablado esta mañana. ¿Qué te ha dicho particularmente a ti? No lo sé, eso solamente tú lo sabes. Ponte cuentas con el Señor. Respóndele a Él desde la sinceridad de tu corazón y dile lo que tu corazón te está dictando. No te detengas, que no te dé pena. Esta es una conversación entre tú y Él. Él ya lo sabe. Pero Él desea y anhela que tú se lo digas. Porque cuando tú lo expresas, eres más consciente de lo que realmente necesitas cambiar. Cuando tú lo dices, cuando tú lo manifiestas, eres más consciente de las cosas que necesitas ajustar o reforzar en tu vida. Cuando tú lo dices, te ayuda a reconocer que solo no puedes. Ora al Señor. Habla con Él. Responde a lo cual Él te está hablando, Él te está diciendo hoy. Comprométete con Él. Siempre hay tiempo de cambiar. Siempre hay tiempo para ajustar. O siempre hay tiempo para decir, gracias Señor, porque estoy bien contigo. Pero ayúdame a seguir estando bien contigo. Y yo quiero pedirte, hermano, y esto sí quiero suplicárselos de todo corazón. Tú inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y en esa actitud yo te quiero pedir, hermano, que si Dios ha hablado a tu corazón esta mañana, si tú tienes algo que ya le dijiste al Señor, pero quieres reforzar y decirle, esta decisión, Señor, es sincera delante de ti. Yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Si Dios está hablando a tu vida, ponte de pie. Y quiero que todos permanezcamos con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada, porque no quiero que ahorita te distraigas y estés volteando a tu alrededor a ver quién se paró y quién no se paró. Porque esto no se trata de quién, se trata de ti. Y Dios está hablando a ti. Y como le contestó una vez el Señor a Pedro acerca de Juan, cuando le preguntaba, ¿y este por qué no sigue? Y el Señor le dijo, ¿y a ti qué? ¿A ti qué te interesa si él queda, si él sigue, si no sigue? Yo estoy hablando contigo. Y la respuesta que requiero es tuya y de nadie más. Padre Santo,
En tus manos pongo la vida de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia y de las personas que nos visitan, que pueden estar aquí el día de hoy. Tú les conoces, Padre. Tú has hablado a sus corazones. Tú has tratado personalmente con ellos y ellos han tratado personalmente contigo. Refuerza, Señor, su vida. Está con ellos. Guárdalos, protégelos en el hueco de tu mano. Y permite, Señor, que ellos puedan si es que no lo están haciendo, a partir de ahora, vivir un Cristo que conoce, un Cristo que viva cada día, Señor. Y si ya lo están haciendo y están siendo fieles a ti, permite que ellos puedan seguir en este camino. Que sepan, Señor, que las cosas no se tratan de nadie más que de ti, Padre Santo. Tómalos en el hueco de tu mano. Responde a sus plegarias y a sus oraciones conforme a tu voluntad, Señor. Y sigue tratando con ellos. Sigue mostrándoles, Señor, el camino por el cual deben de andar. Gracias, Padre, porque tú has hablado. Gracias, Padre, porque es tu mensaje el que entra y el que penetra la vida de cada uno de nosotros. Y permite, Señor, que con esa visión, con esa idea tuya, Señor, decidamos servirte cada día más y más. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por mis hermanos que han tomado esta decisión el día de hoy de poder ser mejores hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse.